explicó Sai, una mano gesticulando ligeramente hacia el invitado con el que acababa de hablar. ¿Madre Cuervo? La cabeza de Ana se inclinó, muy apropiadamente, como la fuerza de un canino, mostrando una mezcla de curiosidad y ligera confusión. Madre Cuervo. Él asintió con la cabeza en señal de confirmación. Es amiga de Tsukiyomi-sama, supongo. ¿Supones? Ella preguntó sospechosamente. ¿Cómo se puede suponer algo, sobre todo cuando se relaciona con Tsukiyomi-sama, aquel a quien ambos, hasta cierto punto, han servido? Bueno, admito que no sé exactamente cuál es su relación con él, pero sí sé que se reunió con él cuando regresaba de visitar al daimyo y ella vino aquí hoy con una carta suya. Se giró para mirar lo que había sido una partida pronto para partir con una obvia indagación en sus ojos, incitándola a hablar. Ella decidió que realmente no tenía sentido no hacerlo. Él es mi hijo. Mikoto declaró. Eso los tomó desprevenidos, Sai más que Ana. ¿Tu hijo? Ana hizo la pregunta mientras Sai repasaba todo lo que sabía sobre Naruto y todo lo que sabía sobre la mujer que decía ser su madre. Lo único que realmente sabía de ella era que detrás de la máscara no estaba Kusina, no era exactamente mucho para seguir. Por lo que a mí respecta, aclaró, cambiando su peso a una cadera y cruzando los brazos sobre un cofre, su capa no hizo mucho por esconderse. Ah, entonces realmente no su madre, eso hizo las cosas notablemente más fáciles de entender. Entonces, ¿de verdad eres su madre entonces? Interrogado. Ana Inuzuka realmente era un tipo brusco, y aunque Ana era capaz de ser más sutil, no solía emplear esas habilidades, simplemente no estaba en su naturaleza. Aún así, ese conocimiento no hizo que la declaración pareciera menos grosera y Sai se estremeció al escucharla tan levemente. Él era bastante directo, pero el tacto era solo una de las cosas que Mai intentaba darle. Ella se centraría más en el presupuesto, ya que él estaba peor allí, pero Naruto había tomado el control de ese asunto. Honestamente, probablemente lo prefiera de esa manera. Al menos era más probable que Naruto simplemente fuera a Mai para uno de sus masajes si estaba demasiado estresado con la monumental tarea de lidiar con las fallas financieras de Sai. Mai seguiría enojándose más con él. Soy lo más cercano en su vida a uno. A pesar de la grosería de la pregunta, ella todavía respondió. Oh, lo más cerca que sabía, realmente Yugao, su sensei, estuvo a punto de quitarle ese lugar y la propia Mai se ocupó de cuidar a Naruto como haría una madre. Tendía a ser demasiado íntima al respecto, sí, pero no tanto como para descartarla por completo. Dicho esto, si se quedara más tiempo en Wave, la posición podría llenarse fácilmente con Tsunami Kurenai. También, podría fácilmente asumir ese papel, si no hubiera estado tan determinada a ser vista como una hermana mayor. De hecho, Mikoto era lo más cercano que tenía a una madre porque ella era la única que se había declarado así y no veía ninguna razón para argumentar en contra de ella cuando la hacía feliz y no le molestaba en lo más mínimo. No es que Mikoto supiera nada de eso. No, en lo que a ella respectaba, nadie más se acercaba y eso estaba bien, porque eso era lo que necesitaba, un papel sólido en el que sentía que su presencia era necesaria. En este caso, sin embargo, también ayudó un poco con la persistente desconfianza que Sai podría tener para la persona aún ampliamente desconocida e inmediatamente la iluminó bastante bien con la Inuzuka, lo cual fue bueno porque Mikoto sentía curiosidad por la presencia de la niña. Oh, ya veo. Está bien que te tenga a ti, entonces. Ana realmente no podía decir esto completamente, sin saber realmente nada sobre el líder de los lobos, pero lo que había logrado observar durante el corto tiempo que había estado en su presencia. Aún así, si ella era lo más parecido a una madre, significaba que no tenía a nadie más en ese papel antes que ella, ¿verdad? En ese caso, tal vez fue bueno que ella hubiera logrado llenarlo para él. Por otra parte, ¿quién era ella para reclamar saber algo sobre eso? Su vida personal estaba escondida de ella, si es que la tenía, y no parecía haber indicios sobre su pasado. Tenía curiosidad, sí, pero incluso ella sabía que no recibiría respuestas si preguntaba. También parecía un poco grosero, tanto preguntar como admitir que ella no sabía nada de él. Realmente no había victoria, por lo que ella podía decir. Sai no hizo ningún comentario al respecto, prefiriendo ofrecer un simple gesto de asentimiento mientras volvía a su trabajo. Había dejado que los dos hablaran, aunque él, sin duda, habría prestado un poco de atención a lo que dijeron. No se sabía lo que podría aprender. Sin embargo, si eso era algo bueno, no estaba seguro. Tendría que tomar esa oportunidad. Aprovecha esa oportunidad y espera que no haya sido tan malo. Con su suerte, estudiarían las mejores cualidades de Naruto aquí en su oficina y no tendría más remedio que superarlo. Ahora eso sería absolutamente horrible. Alguien necesita cuidarlo.
Declarado Mikoto. Ella fue rápida en enmendar esa oración antes de que alguien pudiera ofenderse. Naruto era bastante aficionado a sus lobos, después de todo, y a pesar de que todos ustedes han estado haciendo bien manteniéndolo a salvo y provisto de que necesita a alguien un poco más personal. Sai asintió distraídamente, sus ojos no abandonaban su escritorio. Él era de la misma opinión, aunque personalmente pensaba que Naruto necesitaba una relación más personal de un tipo diferente, uno que muy probablemente sería ocupado por Mai al final. Sin embargo, no importó mucho y, oye, el puesto aún no estaba lleno. No había ningún daño en que Naruto tuviera una madre sustituta y una relación cercana con Mai. De hecho, eso fue probablemente aún mejor para todos ellos, ya que Naruto tendría más gente para ofrecerle apoyo y para evitar que muriera. No hizo mucho ahora, ya que él y Mai se habían apoderado de la mayor parte, pero Sai no era lo suficientemente ignorante como para pensar que Naruto no pasó la mayor parte de su tiempo tratando de encontrar formas de mejorar las cosas para los Wolves. Simplemente se preocupaba demasiado por ellos para no hacerlo, y el hecho de que realmente no tenía nada que distraerse de su tarea autoproclamada de Wolfater ciertamente solo aumentó el problema. El joven lo había mencionado una vez y Sai estuvo de acuerdo. Naruto necesitaba un pasatiempo. No es que Sai pudiera sugerir uno, todo lo que hizo fue trabajar, entrenar y dormir. Algo así como Naruto, en realidad. Él solía pintar, por supuesto, pero realmente no había mucho tiempo para eso nunca más. Quizás Naruto, asumiendo un poco más de trabajo, no sería tan malo. No, ¿a quién estaba engañando? El joven pelirrojo manejaría el país y la organización él solo si pudiera, dándole más trabajo no haría ningún bien. Más personal administrativo, entonces, podría muy bien estar en orden. Sai tendría que investigarlo. Pero eso fue algo para otro momento, por lo que volvió a centrar su atención en su trabajo, prestando poca atención a lo que se dijera a continuación. Por supuesto, continuó, hay algunos en su vida que ni siquiera conozco, siendo uno de los mejores ejemplos. Ella hizo un gesto gentil a Ana para indicar de quién era ella. Habló así que, si bien llevo un rol bastante importante, no puedo evitar preguntarme si no soy el único con una relación cercana con él. Las cejas levantadas indicaban claramente una consulta implícita. Ah, en realidad no lo conozco demasiado bien, solo nos conocimos brevemente antes de irse para Ola no Kuni. Ya veo, comentó Mikoto a la ligera, reflexionando. Entonces, ¿no estás cerca entonces? Creo que contigo siendo un Inuzuka, debes ser muy cercano para que se te pueda confiar en cualquier información relacionada con sus acciones. Ana estaba a punto de hablar cuando se sorprendió, mirando a Mikoto críticamente. ¿Cuánto sabes sobre sus proyectos, de todos modos? No he oído hablar de ti hasta ahora y todavía pretendo tener un papel tan importante en la vida de Tsukiyomi-sama. Se detuvo, entrecerrando los ojos ante la forma encubierta del mujer frente a ella. Casi nada. Admitió a Mikoto. Su hijo sustituto confiaba en esta gente, era mejor ser tan abierta y honesta como fuera posible para no terminar interviniendo entre ellos y su hijo. El joven necesitaba toda la ayuda que pudiera obtener para garantizar su seguridad, felicidad y bienestar. No iba a arriesgar nada de eso solo porque la chica sospechaba de ella. Como debería ser la última hembra Uchiha, pensó con ironía. Ella era una espía, después de todo, y una que acababa de ser presentada al grupo para el que estaba proporcionando información. Era comprensible, realmente. Incluso si no le gustaba. ¿Quiénes fueron alguno de ellos para interrogarla? Fue solo porque lo hicieron por el bien de Naruto que ella lo permitió. Tenía que recordarse constantemente a sí misma que él estaría molesto con ella en caso de que una mano la atravesara. Que él se molestara era casi lo último que ella quería, justo después de perderlo por completo. No había nada que pudiera ser peor que eso. Aún así, le tomó un esfuerzo monumental a su parte permanecer civilizada con aquellos con quienes había elegido rodearse. Por lo que a ella respectaba, nunca serían dignos de los más mínimos restos de su atención. No es que estuviera a punto de decir algo, ni a ellos ni a él si él los quería cerca, eso dependía completamente de él, incluso si ella no sentía que fueran lo suficientemente buenos. Por otra parte, ¿quién, además de ella, podría ser alguna vez digno o no? No le quedó más remedio que ser amable con Naruto. Aún así, se preguntó cuánto tiempo realmente se las arreglaría antes de comenzar a hacerles saber exactamente qué pensaba de ellos. Rompiendo de esos pensamientos, su voz fluyó claramente a pesar de su máscara. Mi posición no proporciona un entorno adecuado para un intercambio de información hacia atrás. Ella continuó. Me atrevo a ver que si la información viaja en ambos sentidos, correría el riesgo de que mi propio papel no tenga sentido.
No pasó mucho tiempo para que Ana entendiera a qué se estaba refiriendo la mujer. «¿Eres un espía?». Fue tanto una pregunta como una declaración acusadora. Tal vez. Mikoto se encogió de hombros perezosamente, pero era bastante inútil. Tanto Sai como Ana ahora sabían de lo que le hizo a Naruto, incluso si ella no iba a salir y declarar tal en cualquier situación no importaba demasiado, pero era difícil pensar que eres un espía cuando liberas esa información libremente. Eso sin duda explicaría los cuervos. Sai murmuró en voz baja. Tenía sentido, más o menos, aunque no podía entender por qué iría por Madre Cuervo. Si usaba un pájaro diferente eran similares, tal vez, pero aún especies diferentes. Ana, con su audición excepcional, pudo escucharlo con claridad, la razón por la que siempre tuvo que ser muy cuidadoso con lo que dijo para que no regalara algo que aún no le estaba permitido saber. ¿Cuervos? Los entreno. Ofrecido Mikoto. Ellos son buenos mensajeros. Entonces, ¿por qué Madre Cuervo? Ella le hizo la pregunta al agradecido Sai y no estuvo dispuesta a hacerlo. Porque lo inventé en el momento cuando fui a ver a Tsukiyomi y fluyó mejor que Madre Raven. Un encogimiento de hombros, terminó la oración antes de que ella continuara. Es apropiado, a su manera, pero prefiero no hablar de eso. Honestamente, no me gusta demasiado el nombre, pero ayudó a Tsukiyomi a identificarme en Inokuni. Oh, ya veo. Tenía sentido, más o menos, pero todavía lo encontraba extraño. Aún así, no era realmente el punto. El detalle importante era que Sai había sido testigo de la comunicación entre esta mujer y Tsukiyomi. Ser su madre era una cosa, pero ser capaz de respaldarlo con el hecho de que usted actuaba como espía para ayudarlo. Aunque eso hizo surgir la pregunta. ¿Por qué su madre sustituta actúa como espía para él? Ella cuestionó con una leve inclinación de su cabeza. Parece tener mucho cuidado en garantizar que las personas cercanas a él estén debidamente protegidas. No puedo divulgar esa información, no a usted. Mikoto continuó antes de que Ana pudiera objetar. Está relacionado demasiado estrechamente con mi identidad. Basta con decir que tuve la oportunidad de unirme a una organización que pudo haber representado una amenaza para Tsukiyomi en el futuro y me uní a él para mantenerlo informado. Creo que puedo entender eso. A Ana no le gustó, pero ella podría aceptarlo. ¿Cuánto tiempo has estado haciendo esto por él? Sai habló desde su escritorio, solo levantó la vista brevemente de su trabajo para mirarla a los ojos mientras hacía su pregunta. Desde antes de tenerte a los lobos. Eso era todo lo que estaba diciendo allí, en lugar de correr el riesgo de dar más pistas sobre su identidad, pero era suficiente con un asentimiento. Sai aceptó su respuesta. Eso explicaría por qué nunca había oído hablar de ella antes, ya que Naruto todavía tenía la terrible costumbre de guardarse las cosas para sí mismo en lugar de dejar que otros lo ayudaran. Mai todavía estaba trabajando en arreglar eso. Desafortunadamente, ella no estaba haciendo tanto progreso como a ninguno de ellos le gustaría. Ahora, si terminaste de interrogarme, todavía tengo curiosidad sobre la presencia de un Inuzuka. Sé que los miembros de tu clan son leales, lo que los haría una opción atractiva para Tsukiyomi para trabajar con ellos. Ella realmente no lo hizo. Me gusta usar ese nombre para él, pero te pareces demasiado a Tsume para que ella no sea tu madre. No puedo verte aquí sin que el clan mismo esté involucrado. Ana parpadeó 2 veces, sorprendida por lo precisa que era la mujer. No era una espía sin razón, evidentemente. Incluso Sai, aún tratando de concentrarse en su trabajo lo suficiente como para hacer algo más que escuchar su conversación, levantó una ceja en una señal silenciosa de estar impresionado. No era un gran salto de lógica para ser difícil de entender para la gente, pero el hecho de que pocos fuera de los lobos lo sabían, y la mayoría de ellos eran los mismos Inuzuka, se mantuvo. Ahora había uno más. Por supuesto, nunca iba a permanecer en secreto por mucho tiempo, o incluso durante el tiempo que a cualquiera de ellos le hubiera gustado. Las operaciones globales notadas por Danzou anteriormente habían hablado tanto y la probabilidad de que alguien descubriera más de lo que estaban listos para ser lanzados al mundo solo aumentó ahora que estaban afuera. Sin embargo, si tuvieran suerte, estar al aire libre le daría a cualquiera que busque suficiente para ver y, tal vez, distraerlos de algunos de los aspectos más sensibles. Ya sabes, como la alianza con un clan Konoha. Ese era uno bastante grande que preferirían guardar hasta después de que los Hyuga hubieran sido resueltos. Un clan a la vez era suficiente, muchas gracias. Oh, esa era la opinión de Sai, al menos si Naruto pensaba que él podría asumir tanto, lo cual en realidad no lo sorprendería demasiado, entonces podría estar bien haciéndolo, pero Sai preferiría concentrarse en una tarea a la vez.
Por otra parte, incluso si Naruto no creía que podrían hacer más en ese momento, nunca dejaría que nadie, tal vez salvar a los más cercanos a él, lo supiera. Sería malo para la moral. Después de todo, no, preferiría ahogarse en el trabajo que arriesgarse a ponerlos en un lugar peor. En cambio, se pararía alto y orgulloso, un símbolo de esperanza para que sus hijos se reunieran. Y si ese era el caso, entonces, bueno, podrían ser capaces de manejar ambos clanes a la vez. Era sorprendente lo que los Wolves harían por Naruto, y su confianza solo aumentaría lo difícil que lucharían por él. Es cierto que él, también un lobo, no fue la excepción. Aunque ciertamente no le importaba. Su atención fue sacada de sus pensamientos, lo que igualmente había atraído su atención de su trabajo, la pila de los cuales no se hacía cada vez más pequeña. Cuando Ana comenzó su propia explicación, él ya sabía esto, naturalmente, así que no tenía sentido escuchar, pero a pesar de todo era una distracción y, con un suspiro, se rindió al hecho de que no iba a poder hacer ningún trabajo con los dos en su oficina. Desafortunadamente, pedirles que se fueran ahora simplemente parecería grosero, y Naruto aparentemente tenía en alta estima a la mujer encubierta. Encantador. Mi madre es consciente de mi papel actual, hemos decidido aliarnos con los lobos cuando se comunicaron con nosotros. Dices eso casi como si tuvieras elección. La voz no cambió, pero las palabras en sí eran casi de púas, no del desprecio ni de la compasión, sino algo más parecido a la diversión desdeñosa. Evidentemente, ella no lograría permanecer civil por mucho tiempo. Además del pensamiento de que esto podría molestar a Naruto, no le importaba demasiado o, más bien, estaba sumamente complacida de poder hacerle saber a la niña exactamente lo bien que pensaba de ella cualquier otra persona que creyera digna de la atención de su hijo. ¿Y si Naruto se enteró de esto? Bueno, ella lo intentó, ¿no? Sai descubrió que sus ojos se movían de su escritorio, donde había evitado cualquier intento de su trabajo a las dos mujeres que estaban cerca de él. Ella no estaba equivocada, se dio cuenta, y sin duda Ana reconoció lo mismo, pero escuchar que era nuevo había sido, desde que se ofreció el arreglo, una verdad no expresada. No, eso no estaba del todo bien. Mai mencionó que los lobos encontrarían a alguien más, pero al mismo tiempo el trato ofrecido había sido uno que no se podía pasar por alto. No por ningún shinobi vale la pena su diadema, al menos. Así que, aunque había habido una ligera amenaza de oportunidad perdida, nunca se había hecho girar para sonar como si los Inuzuka no fueran ellos mismos quienes decidieran. Sai sería el primero en admitir que no era uno para los juegos y tramas establecidos en el mundo político, en cualquier grado. Realmente prefería mucho la jerarquía fragmentada y seca de un grupo militar bueno. Hácese paramilitares, hubo política involucrada con los ejércitos regulares. De hecho, ahora que lo pensó, muchos grupos paramilitares también estaban metidos en política para mantenerse operativos. Maldición, ¿qué eran entonces? La Casa de los Lobos a la que pertenecían era indudablemente política, pero la organización en sí misma realmente se había establecido donde las personas eran elegidas por Naruto o por él mismo y luego hacían las tareas asignadas simplemente por obedecer a Naruto. Y aunque eso pareció un poco extraño para algunos, fue una configuración muy fácil, una en la que simplemente hiciste lo que se esperaba y por lo tanto formabas parte del grupo que servía a Naruto, quien a su vez estaba haciendo lo que podía para servirles. Tal vez las cosas no eran tan simples como parecían al principio, pero al menos no estaban tratando directamente con otros grupos o políticas interorganizacionales que pudieran distraer del propósito difícil de entender de su grupo. Era como ser parte de una máquina, reflexionó, donde cada uno de ellos era una sola parte trabajando en conjunto para lograr la voluntad de Naruto, cuando era, por alguna razón, ayudarse a sí mismos, supuso. No se preocupaban por otros relojes, eso era asunto de Naruto, y ninguna parte podía tomar el lugar de otra, así que realmente no lo intentaron. Era complejo y, sin embargo, simple, una operación que tenía muchas partes, pero que era directa en el hecho de que continuaba con su tarea. Y eso, pensó, era mucho más preferible a cualquiera de las políticas con las que Naruto y Mai tendían a meterse. También significaba que realmente no intentaba saber cómo trabajaba la gente común. Se ocupó de lobos, un grupo que, en su mayor parte, pensó como él. Todos habían pasado por el mismo entrenamiento, después de todo. Debido a eso, era fácil para los Wolves operar sin problemas juntos, pero cuando se trataba de extraños, podían estar un poco perdidos, así que era comprensible que ahora Sai, en un grado muy pequeño, lamentara su inexperiencia en ambos campos, ya que incluso un poco de comprensión de esta situación sería útil más allá de toda medida.
Como él había dicho previamente, esa verdad no dicha había sido conocida pero nunca expresada con tales palabras, y ahora que se había preguntado qué reacción podría sacar de la heredera de los Inuzuka, la idea de que se hubieran visto forzados a este arreglo los enojaría de alguna manera. Crecería el resentimiento al punto de que comenzaron a separarse o, peor aún, a oponerse a ellos. Nunca durarían, pero aún sería una pérdida para los lobos, una que a Sai le repugnaba aceptar. Hicieron grandes aliados y encajaron bien en su propia manada, sería una absoluta pena perderlos y Naruto estaría bastante molesto de que tuviera que volver a empezar para obtener aliados valiosos. Teniendo en cuenta el progreso que ya habían hecho con el clan canino, sería un revés importante, especialmente cuando tenían que cambiar todo para evitar cualquier daño que los Inuzuka pudieran infligir con el conocimiento que tenían sobre sus operaciones. No era demasiado, pero fue suficiente para complicar las cosas. ¿Les gustaría evitar eso? Si es posible, gracias. Ana miró a la mujer frente a ella, parpadeando. Una vez. 2 veces. Las palabras fueron procesadas y los ojos entrecerrados, el más leve de los gruñidos escapando de su garganta. Ociosamente, Sai se preguntó a quién se suponía que debía apoyar si los dos llegaban a las manos. Uno decía ser tanto la figura materna de su jefe como un espía en otra organización, pero el otro hombre le había otorgado el control sobre los asuntos civiles de todo un país. Verdaderamente, ambos fueron favorecidos, pero hubo uno que favoreció más. Tal vez sería mejor simplemente separarlos a los dos, aunque se dio cuenta de que necesitaría pedir refuerzos si quería alguna posibilidad de evitar que se desgarraran unos a otros. Lo más curioso es que realmente no podía entender lo que estaba pasando. ¿Pasarían de lo suficientemente amistosos a esto como si fuera natural? Tal vez lo era. Podría ser una cosa humana, supuso, o tal vez solo una cosa femenina, pero de cualquier manera él estaba perdido. Si nada más, ciertamente podría decirse que Naruto se rodeó de un grupo interesante. Por supuesto que teníamos una elección. Protestó Ana, ni siquiera necesitamos esto. Decidimos aceptar la oferta de Tsukiyomi-sama porque queríamos hacerlo, no porque nos forzaran a hacerlo. Y aún así digo que no había otra opción. Pronto habrá 2 lados en este mundo. Los que están con él y los que no. Puede que no lo supieras en este momento, pero esa amenaza ha existido sobre tu cabeza ya que llegó al poder. Afortunadamente parece que has elegido correctamente. Ahora que no sonaba nada bien, Naruto no estaba planeando la dominación del mundo, por lo que él sabía, que solo estaba pidiendo ser un objetivo y que le costaría la vida a demasiados lobos como para lograrlo. ¿Qué bien?, se preguntó, ¿esta mujer realmente conocía a Naruto? Por otra parte, ¿que también lo hizo? ¿Era posible que ella realmente lo conociera mejor que él? La sola idea lo hizo sentir incómodo por alguna razón, pero no pudo identificar por qué. Nos unimos a Tsukiyomi-sama porque reconocimos los beneficios, no a causa de una amenaza que nunca nos ha amenazado y nunca lo hará. Porque elegiste correctamente. Porque si nos hubieran amenazado no nos habríamos unido. Estamos con él completamente por nuestra propia voluntad. Fue nuestra elección aceptar su oferta simplemente porque reconocimos su valor. No se atrevan a reclamar que nos unimos por las razones equivocadas, no lo escucharé. ¿Eso es así? Madre Cuervo casi parecía entretenida ahora, para gran confusión de Sai. Demonios, eso es así. Cuanto más intentas decir de manera diferente, más estás diciendo que puede haber elegido pobremente. Ni yo ni el otro Inuzuka lo defenderé, y aunque no puedo hablar por los lobos, estoy seguro de que nos apoyaría en contra de tus palabras. Mikoto se congeló, su cuerpo entero se tensó notablemente, y la poca diversión que había estado filtrándose en su voz ante la irritación de la heredera Inuzuka desapareció sin dejar rastro. Mírate. Ella casi siseó. Te estoy interrogando, no Tsukiyomi-sama. Y mi presencia fue por su decisión. Cuestionas su juicio al sugerir algo en contra de la verdad del asunto. Los Inuzuka se unieron voluntariamente a su manada y nosotros mantendremos esa decisión independientemente de lo que reclames. Ni siquiera sabes su nombre. No necesito hacerlo. Ana declaró. Lo llamaremos por el nombre que desee de nosotros y si algún día decide compartir conmigo su nombre, que así sea. Hasta entonces, es Tsukiyomi-sama, padre de los lobos y líder de este gran grupo. Realmente, esta combinación de Inuzuka y Wolf fue genial, un paquete que nunca habían soñado con ser posible. Los Inuzuka siempre habían sido pequeños y móviles, incluso en los tiempos de las guerras de clanes, pero con el impulso de los lobos, el clan combinado fácilmente triplicaba el tamaño. Y ellos estaban creciendo.
Eso no significaba que su territorio cruzara las fronteras o que el líder de este grupo pudiera sentarse en el Tribunal Imperial de Bomberos. Los Inuzuka, uno tenía que admitir, nunca hubieran logrado algo así por sí mismos. Mikoto pensó un momento antes de asentir con la cabeza. Muy bien. Ella admitió: tuviste que elegir y elegir correctamente, solo recuerda que una vez hecho esto no se puede deshacer. Espero que des tú todo por él. No necesito que me digas lo que el paquete de Inuzuka ya tenía la intención de hacer. Mi madre podría gobernar el clan, pero incluso ella lo ha aceptado como el alfa actual del paquete combinado. Le serviremos como si él fuera de sangre Inuzuka. No quiero que lo sirvas como si fuera de tu clan. Declarado Mikoto, volteándose para irse. Quiero que lo sirvas como si fuera tu mundo entero, tu verdadera razón para vivir. Él debería ser la causa de cada aliento que dibujas. Hizo una pausa mientras se acercaba a la puerta, mirando su máscara sobre su hombro para mirar a la joven mujer Inuzuka. Quiero que lo sirvas como si fuera tu dios. Él es Tsukiyomi no Mikoto. Ana proclamó señor de los lobos y dios de la luna. Nadie se atrevería a decir lo contrario. Bueno. Antes de que Mikoto pudiera irse, Ana logró disparar una frase más, que la hizo congelarse en seco. Viajes seguros, Ba-chan. ¿Qué? Era medio llanto medio ultrajado. Ana solo se encogió de hombros. ¿Eres la madre de Tsukiyomi, no? Si él es nuestro padre, eres nuestra abuela. Intenta no fruncir el ceño tanto, no puedes permitirte más arrugas. Apretando los puños, Mikoto apenas logró morderse la lengua y salir corriendo. Una demostración de control bastante notable, realmente, cuando salió para perseguir a Tsunami, para que le mostraran las salas de suministros de los lobos, para que se fueran lo antes posible. Sai y Ana intercambiaron una mirada. Había algo fuera sobre esa mujer. Tal vez fue por su papel como espía y el estrés que podía traer, tal vez era solo ella. De cualquier manera, no parecía exactamente normal, no por la forma en que parecía pasar entre agradablemente curiosa y hostil de esa manera. Por otra parte, ellos no eran exactamente los más normales, ¿verdad? Un joven comandando ejércitos para un señor aún más joven, y la heredera de un clan de Konoha, que actúa como la figura del gobierno público para el único asentamiento dentro de lo que casi siempre ha sido uno de los países más ricos del mundo. Y, con solo un pico en una de las ventanas de la oficina, uno podría, si acaso solo, distinguir los andamios que formaban parte del puesto avanzado que estaba construyendo otro pueblo escondido. El pueblo escondido en sonido. El pueblo de Orochifukimaru. No, ciertamente no eran los individuos más normales, y eso los llevó a ser un grupo bastante anormal, pero esa mujer parecía estar más lejos que el resto de ellos. Por supuesto, ya mencionamos el hecho de que Orochimaru estaba trabajando con su ahijado para fortificar un país. Estaba fuera de lugar que la mujer que creía ser la madre del niño tuviera más problemas que el resto. Cuanto más lo pensaba, más parecía encajar. Al final, simplemente se encogió de hombros y regresó a su trabajo. Naruto atraía a las personas más raras, y eso fue suficiente explicación para él. Ana, por otro lado, estaba teniendo más dificultades para entenderlo, pero eso era comprensible. Después de todo, Inuzuka Ana era mucho más normal que Sai. No obstante, esa afirmación en realidad no dice mucho. Uno podría haberse forzado a admitir que era un lobo más bien mediocre, pero los lobos mismos, retorcidos a través del entrenamiento y los intentos de acondicionamiento, eran lo suficientemente normales como para ser bastante extraños para el público. No es sospechoso extraño, pero al menos excéntrico. Eso no los había ayudado exactamente a mezclarse cuando vivían entre el populacho de Konoha como agentes durmientes. Fue un milagro que lograron evitar ser descubiertos, honestamente. Entonces, decir que Sai era un lobo promedio significaba que era bastante extraño, y por lo tanto, decir que Ana era más normal que él realmente no dijo nada en absoluto. En lo personal, le gustaba pensar en sí misma como algo normal, pero una vez más, se había unido a una organización en crecimiento que acababa de apoderarse de un país y había establecido a su líder como daimyo bienvenida al Tribunal Imperial de Bomberos, y que ni siquiera había pasado un día contemplando esa decisión. Tal vez era menos normal que a ella le gustaría pensar. O, bueno, al menos las cosas con los Wolves involucradas fueron interesantes. Eso tenía que valer algo, ¿no?